La verdadera riqueza. Principios de la prosperidad bíblica. Capítulo 2. El engaño de las riquezas. Querida hermana, cuando el Señor me mostró su caso, se me hizo recordar lo que pasó hace muchos años. Cuando usted creía en la próxima venida de Cristo, usted esperaba y amaba su aparición. Su esposo era por naturaleza un hombre afectuoso y noble, pero confiaba en su propia fuerza, que era debilidad. No sentía la necesidad de hacer de Dios su fortaleza. Las bebidas intoxicantes entorpecieron su cerebro y finalmente paralizaron las facultades superiores de la mente. Su humanidad, creada a la semejanza de Dios, fue sacrificada a su sed por las bebidas fuertes. La vi luchar con la pobreza para sostenerse a sí misma y a sus hijos. Muchas veces usted no sabía qué hacer y el porvenir parecía oscuro e incierto. En su angustia clamaba al Señor y Él la consolaba y ayudaba, y en derredor suyo brillaban rayos de esperanza y luz. Cuánto apreciaba a Dios en esas ocasiones. Cuán dulce era su amor consolador. Le parecía que tenía un precioso tesoro depositado en el cielo. Y al considerar la recompensa de los afligidos hijos de Dios, cuánto la consolaba poder llamarlo Padre. Su caso en realidad era peor que si hubiera sido viuda. Su corazón agonizaba por causa de la conducta malvada de su esposo, pero sus persecuciones, sus amenazas y su violencia no la indujeron a confiar en su propia sabiduría y a olvidarse de Dios. Muy lejos de ello, gracias a su sensatez, era consciente de su debilidad y de que era incapaz de llevar ese peso. Y en su consciente debilidad recibió alivio al llevar sus pesadas preocupaciones a Jesús, el gran portador de cargas. Cómo apreciaba usted cada rayo de luz de su presencia y cuán fuerte se sintió a veces en su fortaleza. Cuando la tormenta de persecución y crueldad se desataba inesperadamente sobre usted, el Señor no permitió que fuera abrumada. Al contrario, en esos momentos de prueba obtenía fuerza, calma y paz, que le resultaban maravillosas. Cuando las acusaciones ultrajantes y las burlas más crueles que lanzan y flechas caían sobre usted, la influencia del Espíritu de Dios en su corazón la indujo a hablar con calma, desapasionadamente. No era natural para usted hacer esto, era un fruto de la obra del Espíritu de Dios. La gracia del Señor fortalecía su fe en medio de la descorazonamiento producido por la esperanza postergada. La gracia la fortaleció para la lucha y las dificultades y la sacó adelante, vencedora. Dios le enseñó a orar y a amar y a confiar a pesar del ambiente desfavorable que la rodeaba. Al verificar una y otra vez que sus oraciones recibían respuesta de una manera especial, usted no llegó a la conclusión de que ello sucedía por causa de algún mérito suyo, sino por su gran necesidad. Esta necesidad era la oportunidad de Dios y la manifestación de su liberación especial en los momentos más difíciles. Era como un oasis en el desierto para el viajero desfalleciente y fatigado. El Señor permitió que usted fuera entrenada en la adversidad y la aflicción para que pudiera obtener una experiencia que podría ser valiosa para usted misma y para los demás. En los días de su pobreza y de su prueba, amaba al Señor y sus privilegios religiosos. La cercanía del regreso de Cristo era su consuelo. Era su esperanza viviente en el hecho de encontrar pronto descanso para sus labores y fin para sus pruebas.
cuando podría llegar a la conclusión de que no había trabajado ni sufrido demasiado, porque el apóstol Pablo declara: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Relacionarse con el pueblo de Dios le parecía casi como si hubiera estado visitando el cielo. Los obstáculos no la desanimaban. Podía parecer cansancio y hambre por falta de alimento temporal, pero no podía privarse del alimento espiritual. Buscó fervientemente la gracia de Dios y no lo hizo en vano. Su comunión con el pueblo de Dios era la bendición más rica de que podía disfrutar. Como resultado de su experiencia cristiana, usted aborrecía la vanidad, el orgullo y la ostentación extravagante. Cuando observó los gastos que hacían los profesos cristianos por pura ostentación y para fomentar el orgullo, su corazón y sus hábitos dijeron: «Oh, si yo hubiera dispuesto de los medios que se encuentran en las manos de estos mayordomos infieles, habría considerado uno de los más grandes privilegios ayudar a los necesitados y colaborar en el progreso de la causa de Dios». A menudo sentía la presencia de Dios al tratar de iluminar humildemente a los demás con respecto a la verdad en estos últimos días. Había experimentado la verdad por sí misma. Sabía que lo que había visto y oído y experimentado y acerca de lo cual había dado testimonio no era ficción. Se deleitaba en presentar ante los demás, en conservación privada, la forma maravillosa en que Dios había conducido a su pueblo. Se refería a su trato con tanta seguridad como para convencer los corazones de los que le escuchaban. Hablaba como si conociera las cosas que estaba afirmando. Cuando hablaba con los demás con respecto a la verdad presente, anhelaba disponer de oportunidades mayores y de una influencia más amplia, para dar a conocer a muchos que moran en tinieblas la luz que había iluminado su senda. A veces consideraba su pobreza, su influencia limitada y sus mejores esfuerzos, a menudo mal interpretados por los profesos amigos de la causa de la verdad, y se sentía casi desanimada. Mi atención fue dirigida a sus deseos de poseer recursos. El sentimiento de su corazón era: «Oh, si tan solo tuviese medios, no los despilfarraría. Daría un ejemplo a los avaros y mezquinos. Les mostraría la gran bendición que se recibe al hacer bien». Su alma aborrecía la codicia. Al ver que quienes poseían abundantes riquezas cerraban su corazón al clamor de los menesterosos, usted decía: «Dios los visitará y los recompensará según sus obras». Y cuando veía a los ricos enorgullecidos que rodeaban su corazón de egoísmo como los ligaduras de hierro, comprendía que ellos eran más pobres que usted misma, aun cuando pasaba necesidades y sufrimientos. Cuando veía que estos hombres orgullosos de sus riquezas obraban con altanería, porque el dinero tiene poder, se compadecía de ellos, y nada la habría inducido a cambiar de lugar con ellos. Sin embargo, usted deseaba recursos a fin de usarlos de una manera que reprendiese a los codiciosos. Dios dijo al ángel que la había atendido hasta entonces: «La he probado en la pobreza y la aflicción, y ella no se ha separado de mí, ni se ha rebelado contra mí. Ahora la probaré con la prosperidad. Le revelaré un aspecto del corazón humano con el cual ella no está familiarizada. Le mostraré que el dinero es el enemigo más peligroso que he encontrado. Le revelaré el engaño de las riquezas. Le demostraré que son una trampa, aún para aquellos que se sienten seguros contra el egoísmo, contra la exaltación y la extravagancia, el orgullo y el amor a las alabanzas humanas.
Me fue mostrado que ante usted se abrió el camino para que mejorasen sus condiciones de vida y pudiese al fin obtener recursos que pensaba usar con sabiduría para la gloria de Dios. Cuán ansiosamente miraba su ángel ministrador esa nueva prueba para ver cómo la resistiría. Cuando llegaron los recursos a sus manos, vi cómo gradual y casi imperceptiblemente usted se separaba de Dios. Gastaba para su propia conveniencia los recursos que se le habían confiado y se rodeaba de las comodidades de esta vida. Vi que los ángeles la miraban con anhelante tristeza, con el rostro medio desviado, pesarosos de abandonarla. Sin embargo, usted no advertía la presencia de ellos y seguía su conducta sin acordarse de su ángel guardián. Los negocios y los cuidados de su nueva situación reclamaban su tiempo y atención, de modo que no consideró su deber hacia Dios. Jesús la había adquirido por su propia sangre, no era su propia dueña. Su tiempo, sus fuerzas y los medios que se disponía, todo le pertenecía a su Redentor. Había sido su amigo constante, su fuerza y su sostén, cuando los otros amigos habían sido como caña cascada. Retribuyó el amor y la generosidad de Dios con ingratitud y se olvidó. Su única seguridad consistía en confiar sin reservas en Cristo, su Salvador. No había seguridad para usted fuera de la cruz. Cuán débil parecía la fortaleza humana en estas circunstancias. Oh, cuán evidente era que no existe verdadera fortaleza fuera de la que Dios imparte a los que confían en Él. Una petición ofrecida a Dios con fe tiene más poder que toda la riqueza del intelecto humano. En medio de la prosperidad, usted no llevó a cabo las resoluciones que había hecho en la adversidad. El engaño de las riquezas las separó de sus propósitos. Aumentaron sus preocupaciones y se extendió su influencia. Los afligidos, al recibir alivio de sus padecimientos, la glorificaban, y usted aprendió a amar las alabanzas de los pobres labios mortales. Vivía en una ciudad populosa y pensó que para el éxito de sus negocios y para conservar su influencia era necesario que cuanto la rodeaba estuviese de acuerdo con estos. Pero llevó las cosas al extremo. Se dejó guiar demasiado por opiniones y juicios ajenos. Gastó recursos inútilmente tan solo para satisfacer las concupiscencias de los ojos y la soberbia de la vida. Se olvidó de que estaba manejando el dinero de su Señor. Cuando gastaba dinero solo para estimular la vanidad, no consideraba que el ángel registrador anotaba acciones cuyo recuerdo la avergonzarían. El ángel dijo, señalándola: «Te glorificaste a ti misma, pero no me magnificaste». Hasta se jactaba usted porque podía comprar esas cosas que hasta entonces había estado fuera de su alcance. Su fe y sencilla confianza en Dios empezaron a desvanecerse tan pronto como los recursos comenzaron a fluir. No se apartó usted de Dios enseguida. Su apostasía fue gradual. Renunció a los cultos matutinos y vespertinos porque no eran siempre convenientes. Su nuera le planteaba problemas difíciles y penosos que tuvieron mucho que ver para disuadirla de continuar observando las devociones familiares. En su casa ya no se oraba, sus negocios se convirtieron en el asunto primordial, y el Señor y su verdad quedaron relegados a segundo término. Recuerde los días del comienzo de su experiencia. ¿La habrían apartado esas pruebas entonces de la oración en familia? Por este descuido de la oración de viva voz, usted dejó de ejercer una influencia que debió conservar. Era su deber reconocer a Dios en su familia, sin tener en cuenta las consecuencias. Debiera haber presentado sus peticiones ante Dios mañana y noche. Usted debiera haber sido como un sacerdote en la casa y debiera haber confesado sus pecados y los de sus hijos. Si hubiese sido fiel a Dios,
que había sido su guía, no la habría abandonado a su propia sabiduría. En su casa se gastaban recursos inútilmente, por pura ostentación. Usted se había afligido hondamente al ver este pecado en otros. Mientras usaba así sus recursos, estaba robando a Dios. Entonces el Señor dijo: yo dispersaré, por un tiempo le permitiré andar en el camino que ha elegido. Cegaré su juicio y le quitaré la sabiduría. Le mostraré que su fuerza es debilidad y su sabiduría insensatez. La humillaré y le abriré sus ojos para que vea cuánto se ha apartado de mí. Si no quiere volverse a mí de todo corazón y reconocerme en todos sus caminos, mi mano dispersará, y el orgullo de la madre y de los hijos será batido, y la pobreza volverá a ser su suerte. Mi nombre será ensalzado, la soberbia del hombre será batida, y su orgullo humillado. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 242 a la 259. Gloria a Dios, Jesús murió